¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos con muchísimo gusto, agradeciendo que nos siga en este espacio, la Agenda del Emprendedor, donde tendrá usted siempre, como bien lo sabe, las opiniones, las voces de los especialistas que le permiten tomar las mejores decisiones. Le saluda y agradece Raúl Fraga. Yasmín Lujano también aquí con ustedes, y tenemos pues un invitadazo de primera, Manuel Frías, y pues nos todo un viene científico a presentar lo que es del agua, la problemática que tenemos a nivel tanto nacional como internacional del agua. Y pues, Manuel, preséntate, por favor. Ya nosotros ya te conocemos, sí, pero sabemos supuesto que tu trayectoria es muy larga. No, pues simplemente soy mexicano, como todos ustedes. Soy ingeniero civil y autor del proyecto de País México Tercer Milenio, entre otras cuestiones. Además, el ingeniero Manuel Frías Alcaraz es uno de los científicos mexicanos más reconocidos en el contexto internacional por su sistemático trabajo sobre el agua y todo lo que representa como un componente central, ya no para un país, ya no para un continente, para el planeta mismo, Manuel. Así es, Raúl. Bueno, buenas tardes, Yasmín, muchas gracias. Buenas tardes, Raúl, muchas gracias. Gracias a ti. Efectivamente, el binomio fundamental para el desarrollo humano es el agua y la energía. La energía es agua y el agua es energía. Bajo ese concepto, entonces, es como he trabajado en estos últimos tiempos, dedicándole una buena visión, un planteamiento diferente, y en particular para nuestro país, de ahí que se conformó el proyecto de País México Tercer Milenio, el cual se basa fundamentalmente en el agua, la energía, los alimentos y las vías de comunicación. Bien. Es decir, la infraestructura básica de un país, donde esta infraestructura de economía física, que también se llama, permitiría a México lograr su sitio predestinado desde la época del surgimiento de la corteza. Sí. O sea, para mí México, lo que actualmente se llama México, es el país, es el epicentro del planeta Tierra. Entonces México Tercer Milenio está conceptuado, planificado y elaborado con más de 70 grandes proyectos de infraestructura para asegurar un mejor futuro a los actuales y futuros mexicanos. Manuel, sabemos que tú eres el autor de grandes proyectos hidroeléctricos e hidroenergéticos, o no sabría bien a bien cuál es el término adecuado, pero que incluso ha sido reconocido ya en algunas naciones de otros continentes, cosa que resulta altamente importante por todo lo que estás aportando para el planeta. Muchas gracias, Raúl. Bueno, sí, se han hecho algunos planteamientos de fondo para el Oriente Medio, contribuir a la paz mediante el trabajo útil, productivo, de tal forma que las actividades constructivas sean el eje para esta importante región del planeta. En el caso particular de esta zona de Oriente Medio, la propuesta se hace en un proyecto que yo intitulo Noé, Sí. JJCA, que significa Jehová, Jesucristo, Alá. Y su fundamento central es transferir grandes volúmenes de agua a las sedientas tierras de Oriente Medio, desde un río que se llama Pécora o Péchora, que desemboca en el Ártico, en Rusia, en la Rusia europea, y hay una serie de obras sencillas, porque la naturaleza todo lo facilitó afortunadamente, hasta el mar Caspio, transferir agua hacia el oriente para restablecer el mar de Aral, que ya desapareció, pero sí, hay que restablecerlo, un mar de casi 70,000 kilómetros de superficie, y es inconcebible que este daño natural, pero se puede resolver. Entonces serían 1,000 metros cúbicos hacia el mar de Aral y 2,000 metros cúbicos hacia la zona de Oriente Medio. Entonces es un proyecto muy importante, ha tenido muy buena aceptación como una alternativa para lograr una paz duradera, constructiva y útil en todos. Trascendente sin duda, ingeniero Manuel Frías Alcaraz. Para el caso mexicano, ¿cuál es la problemática y sus componentes que la generan como uno de los grandes temas de atención especial en la agenda nacional y hemisférica?
Bueno, México, por su ubicación geográfica, como ustedes pueden ver, es sui generis. Sí. México es un país irrepetible. Lo voy a decir con mucho respeto, el problema son sus habitantes. No se valora la magnitud de lo que tenemos. Sí. Entonces, en el caso particular de México, a través de los proyectos de los 70 que conforman el proyecto de País México Tercer Milenio, únicamente como referencia, disponemos agua suficiente y energía para casi 1,000 millones de habitantes. Es decir, para que ustedes tengan una idea del potencial que dispone la nación. Entonces, el problema central que tenemos es que en nuestro país, México, sus autoridades ya no se tienen programas definidos bien de construcción de nuevas obras. Las únicas obras que se están realizando, como ustedes pueden ver, la mayoría son de vías de comunicación, carreteras, aeropuertos. Sí. Por cierto, el aeropuerto después hablaremos. Pero el problema central de México es el agua en sus grandes ciudades, y tenemos agua suficiente. Entonces es una severa contradicción. ¿Cómo se resuelve? Realizando importantes obras de infraestructura correctamente conceptuadas, planificadas, diseñadas y proyectadas, a fin de que realmente esas obras, al quedar coordinadas, sean el patrimonio de la nación. Un nuevo México, México nuevo, bien planificado, bien definido, donde el agua y la energía sean el eje. El caso fundamental del Valle de México es tremendo. Aquí residimos más de 20 millones de habitantes. Sí. Y cada vez los problemas de agua se agudizan. Sin duda. Desde mi punto de vista, el Valle de México, su zona metropolitana, ya inició su ruina por la sobreextracción de su recurso más valioso, el agua subterránea. Para que ustedes tengan una idea del problema, cada diario se hunde 1 milímetro en la zona oriente, noreste, sureste. Sí. ¿Qué significa esto? Que su recurso más natural, el más valioso, natural, el agua subterránea, cada vez está a más profundidad. Es un destino poco halagador de una región. El Valle de México no tiene comparación en el mundo, es un clima ideal, una ubicación, pero el abuso de su recurso natural, el agua, combinado con la sobrepoblación, la impermeabilización de sus laderas, sus hundimientos, todo lo que ya se ha dicho, lo están llevando precisamente a un colapso. Entonces, en este caso de México Tercer Milenio, está conceptuado de tal forma que está dividido en 8 grandes regiones. Sí. 3 en el Pacífico y 3 en el Golfo de México. En el Pacífico se dio lo que uno denomina complejos de desarrollo. Un complejo de desarrollo son zonas preferenciales de inversión donde se dispone suficiente agua y energía, y es precisamente donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, nuestras inversiones, aprovechar óptimamente los recursos naturales, a fin de que se desarrollen nuevas ciudades, centros industriales, comerciales, agropecuarios, y las actuales ciudades que quedan dentro de estos complejos de desarrollo tengan un desarrollo ordenado, un crecimiento bien definido, no como está sucediendo en nuestra gran ciudad. Entonces el Valle de México tiene 2 alternativas en lo que se llaman los complejos de desarrollo del Pacífico Sur, que comprende del puerto de Acapulco al puerto Escondido, Oaxaca, 330 kilómetros en esta zona, con 3 principales ríos, Papagayo, Metepec y Verde Atoyac. Y aquí tenemos agua, desarrollando los proyectos que se proponen para 150 millones de habitantes, únicamente como para que ustedes tengan una idea del potencial que se tiene. Y hoy todo ese recurso hidráulico, toda esa agua, retorna al mar sin ningún uso. Es una verdadera tristeza ver cómo están estos ríos, no se desarrollan obras, se la pasan, con todo respeto lo voy a decir, protestando los ecologistas, un proyecto muy importante que se llama
Naparota o Papagayo, de su Claro. nombre original, Sí. cuestionado ahí por una serie de del cual tú eres argumentos. autor. Soy autor de ese proyecto. Y otros el Verde Atoyá, que sería el Ujú. más grande de esa zona, están detenidos, Raúl. ¿Cómo ves, Yasmín? O sea, no es posible que sigamos en este orden. Y México teniendo graves problemas de falta de agua, de energía, acá 2.240 metros sobre el nivel del mar donde nos encontramos, con problemas de falta de trabajo Sí. para las nuevas generaciones, de oportunidades de desarrollo, de inseguridad por el mismo problema de las cosas fáciles, y darle siempre preferencia el sector oficial a lo poco útil, a lo poco trascendente, es decir, al gasto burocrático administrativo, a la especulación, al gasto político. Claro. Con México siempre está en elecciones, en interminables Sí. elecciones. Solo un paréntesis, el voto que se emite en México es el más costoso del planeta Sí. y poco Cierto. útil. Así es. El gasto especulativo, de emergencia social, corruptivo, en fin, tenemos que hacer un cambio profundo de visión y mentalidad para construir este México nuevo. Tenemos los recursos, pero necesitamos una nueva directriz y una nueva visión que nos permitan llevar a cabo esto. Más que nada una visión a más largo plazo, precisamente para que se pueda desarrollar el México que nosotros deseamos y que se acabe la inseguridad. Ingeniero Frías, ¿cómo ve usted del otro lado, o sea, del área de Tabasco, donde muy seguido se inunda, llueve mucho y no tampoco se aprovecha esa agua? ¿Qué proyecto hay para toda esa área? Bueno, dentro de los planes de programas de México Tercer Milenio, Sí. como les mencionaba, está dividido en 8 regiones. En este caso del sureste de México, está el complejo de desarrollo del sureste, precisamente que involucra Veracruz Sur, Veracruz Oriente, Oaxaca Oriente Sur, Chiapas, Tabasco y los estados peninsulares. Aquí están proyectadas 27 grandes obras de infraestructura. Es la zona más rica en agua y energía, pero al mismo tiempo es la zona que está más en riesgo de graves inundaciones, fundamentalmente en la Claro. planicie tabasqueña. Ujú. Esto se debe a que sus principales ríos, exceptuando el río Grijalva, que es muy importante, todos los demás, el río Sumacinta, el río Tulijá, el río Tonalá, y unos ríos que están muy importantes en Veracruz, el río Coatzacoalcos, Papaloapan, pero una serie de todos los ríos que están entre Grijalva y Usumacinta, no existe ninguna obra, no hay nada. En el caso particular del proyecto del río Grijalva, con sus 4 principales obras, Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas, es el único río que se aprovecha con su sistema hidroeléctrico en la producción fundamentalmente de energía eléctrica. Y adicionalmente el control de inundaciones, y en este caso particular, pero hay una grave limitación. O sea, la obra que realmente contribuiría a regular las inundaciones en la ciudad de Villahermosa y toda esta parte de la planicie tabasqueña es Peñitas. Y Peñitas es la más pequeñita del sistema. Es como si no existiera. Entonces, una contradicción. Las grandes obras que están arriba, la Angostura, Sí. Chicoacén también no tiene prácticamente ninguna contribución en el control de inundaciones. En la producción de energía hidroeléctrica sí es el principal, pero en el aspecto de control de inundaciones es insignificante su participación, pero está entre Malpaso y la Angostura, está en medio Chicoacén, entonces ahí no hay ningún inconveniente. Pero abajo de Malpaso queda Peñitas. Para que ustedes tengan una idea, su embalse representa menos del 3% del escurrimiento del río. O sea, es como si no existiera, y es la responsable de regular el río Grijalva. Entonces, aunado a todos los demás ríos, Usumacinta, Puyacatenco, Tulijá, pues Tonalá, todo esto es un verdadero desperdicio para nuestra nación. Esa riqueza, como en el caso del Pacífico Sur y en toda la nación, en muchas partes, muchas regiones,
retorna al mar sin ningún uso y causa severos destrozos. Y además, ingeniero, el año 2014, según algunos indicadores, fue de una constante de lluvias en el país, lo mismo que este año 2015, que ha empezado con una buena cantidad de lluvias, que eso es riqueza pura, el hecho de que haya agua. Sin embargo, no existe la infraestructura mínima para poderla encauzar o dar una utilización acorde con un proyecto sistematizado como el que tú has propuesto. Sí, efectivamente, o sea, por ejemplo, retornando al Valle de México. Sí. Aquí lo importante es dejar de extraer aguas subterráneas si queremos salvar al Valle de México. Pero no se puede porque cada segundo se extraen 50,000 litros. ¿Cómo suplimos ese abastecimiento para toda la metrópoli? Entonces, yo conceptué dentro de estos grandes proyectos, bueno, para mí no son grandes, son proyectos normales. Un proyecto que yo intitulo Chaucingo-Amacuzac, Valle de México, a 125 kilómetros al sur del Zócalo de la Ciudad de México, en el río Amacuzac. Sí. Y la intención es transferir el mismo caudal que se extrae del subsuelo, suplirlo por agua superficial, en este caso, del río Amacuzac, desarrollando la presa Chaucingo, que va a formar un enorme embalse en cañones muy profundos de esta región de Morelos y Guerrero, el lago Pat, a fin de que se transfieran 50,000 litros por segundo, agua suficiente para 16 millones de habitantes. Entonces, si nosotros logramos hacer esta obra, que es un reto, pero son totalmente realizables, o sea, necesitamos otra visión y otra mentalidad, logramos ir disminuyendo gradualmente las extracciones de agua subterránea y darle viabilidad nuevamente al Valle de México. Pero esto ya lo tenemos que iniciar desde ayer, debido a que el problema ya está muy grave. Sí. Entonces, Chaucingo-Amacuzac, Valle de México, permitirá transferir este caudal y dar también agua suficiente a las principales ciudades del estado de Morelos: Cuernavaca, Cuautla, Yautepec, Temisco, en fin, todas las ciudades que están ahí conurbadas, cercanas, y al mismo tiempo salvar al Valle de México. Y tiene una enorme ventaja: arribaría por la parte sur-oeste, ¿no?, que es la zona más crítica de escasez de agua. Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac, en fin, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco. Es una zona donde residen más de 8 millones de habitantes. Y al mismo tiempo transferir agua hasta Ecatepec y toda esta zona conurbada. Pero aquí es muy importante aclarar, no se trata de que al tener más agua se siga conurbando esta ciudad, no. Lo que se trata es suspender gradualmente o reducir gradualmente la extracción de agua subterránea, y conforme a los planes y programas de México tercer milenio, que los nuevos habitantes del Valle de México y los actuales que así lo consideren se desplacen hacia el Pacífico Sur, donde con las nuevas obras que se desarrollarían allá, Papagayo, Metepec, Verde, Atoyac, y nuevas industrias, nuevos centros comerciales, empresariales, en fin, un nuevo México bien planificado, ofrecer trabajo a las nuevas generaciones, remunerativo, en ciudades limpias, dignas, con suficiente agua y energía. Entonces, es un plan simultáneo. Tenemos que salvar el Valle de México con el proyecto que se propone, Chaucingo-Amacuzac, Valle de México, y desarrollar todo el Pacífico Sur con estas obras, y también en el Golfo de México, para que tenga dos alternativas. ¿De dónde va a provenir esta energía tan importante para el bombeo? Porque vamos a tener que cruzar el eje neovolcánico, esta presa natural que está aquí al sur. Va a provenir de un proyecto sui generis también, que es el proyecto geotermoeléctrico Popocatépetl. El Popocatépetl es una interminable fuente de energía limpia, renovable. No es un peligro el volcán, es una mina, un centro energético que con ingenio y visión va a suministrar toda la energía a los sistemas de bombeo y al mismo Valle de México. Pues más imagínense lo que es el Popocatépetl, cuánta agua no se está consumiendo ahí en sus calderas,
en su actividad geotérmica, que hasta forman nubes. Y Claro. Entonces, todo está coordinado, Raúl y Yasmín, de tal forma que México, con sus propios recursos, con sus propios ingenieros, sus propios mexicanos, desarrollemos el país para los propios mexicanos. Interesantísimo, ingeniero Sí. Frías. La gran pregunta es, ¿cuál ha sido la capacidad de sensibilizarse de los tomadores de decisiones, a quienes seguramente ya has presentado la importancia de este proyecto? Bueno, en principio les parece correcto. El problema que siempre es el dinero. O sea, para ellos el dinero es lo fundamental. Para mí no lo es, porque el dinero es una forma de transacción inventada por el hombre. Pero bueno, ¿cómo se va a resolver este problema del dinero? Hablando de Chaucingo Amacuzac, Valle de México, tiene un presupuesto del orden de 10,000 millones de dólares. Se escucha mucho, pero imagínense que esta colonia tan bonita, Insurgentes, Mixcoac, se arruinara por falta de agua. El costo es enorme. Sí. No se compara o Claro. toda esta zona de... Entonces, el dinero solamente es una transacción. Lo que necesitamos es aprovechar nuestros recursos con ingenio y creatividad. Recuerden que la riqueza de un país no es el dinero, no, eso no es la riqueza de un país, no. La riqueza de una nación como México son sus recursos naturales y sus riquezas potenciales transformadas con ingenio, creatividad, visión e inteligencia por sus habitantes. Esa sí es la riqueza de una nación. Claro. Ingeniero, ¿hay algunos modelos aplicados ya en algunos países dignos de ser replicados en el nuestro? O sea, casos de éxito en el exterior que debería tomar lección México, donde ya se prendieron las luces de atención especial por el asunto del agua. Bueno, sí, efectivamente, o sea, por ejemplo, desde mi punto de vista, el conflicto central de Oriente Medio no son los recursos, es el agua, es el control del agua. Y si ustedes han visto últimamente, bueno, desde un año para acá o un poco más, los extremistas fundamentalistas de estos señores musulmanes, ISIS, los que se llaman, Sí. están precisamente controlando la Mesopotamia. O sea, entonces el asunto central es el agua. En el Donde caso el de Tigris y el Éufrates. el Tigris y el Se Éufrates, juntan. que están ellos están en la parte norte y la ciudad de Bagdad está en el Sí. centro-sur. En el caso de California, Estados Unidos, o más bien en el oeste de Estados Unidos, hay una crisis severa de agua, Así es. pero principalmente en California y Nevada, y más aún en California centro-sur, es decir, desde la población de San Francisco, Sí. así en el centro, hasta la frontera con México. Esta parte de California, que se considera la octava economía del planeta por su actividad Agricultura, de agricultura, desarrollo industrial, tecnológico, sus infraestructuras que tienen, Sí. o sea, está en riesgo, y ahora sí ya está en severo riesgo ante una grave escasez de agua. Ya tiene 4 años una escasez que están bajando muy considerablemente los embalses, a grado tal de que hace unos días se anunció una restricción muy significativa del 25% en el suministro ya de agua. O sea, ya está grave el problema. Aplicable desde el día de hoy, justamente, Desde hoy, del 6 de abril. Entonces, ¿qué va a suceder? Nosotros los mexicanos, como comentábamos hace un momento, Sí. México es el principal importador de alimentos del mundo. Sí. California le vende bastante alimentos a México, pero no tienen ya, van a tener restricciones en la producción, Sí. porque para ellos, Ujú. California, el Valle Central que le llaman, la cuenca del río Sacramento, en pocas, más que allí le llaman Valle Central, río San Joaquín, río Sacramento, que es una zona, es la más productiva de Estados Unidos. Lo mismo en una valle que le llaman de Owens, en fin.
Por cierto, con una gran cantidad de mano de obra mexicanos. Así es. Así es. Sí, después del Valle de México, donde más residen mexicanos es en esta Cierto. región del suroeste de California, de Estados Unidos. Así es. Entonces, hace tiempo, viendo esta problemática y comunitarios con mi hijo que reside allá, Bien. me decía que el problema del agua es muy serio. Entonces yo conceptué un proyecto para resolverlo. Bien, mira, interesante. Digo, porque ahí vive mi hijo y lo quiero mucho y quiero mucho a mis nietos. Claro. Digo, discúlpeme que me hable así, pero yo así. Entonces conceptué un proyecto para dar agua a 45 millones de habitantes, o bien irrigar más de casi 500,000 hectáreas. Vamos a transferir agua suficiente entonces de un río que se llama al noreste Snake, víbora, principal afluente de un río muy importante en Estados Unidos, Columbia, es su principal. Y de esta forma, mediante una serie de obras muy sencillas, porque ahí la naturaleza también facilita todo, afortunadamente, se empieza una transferencia de 200 metros cúbicos por segundo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con una conducción aparentemente muy larga, de más de 1000 kilómetros, pero el 40% es natural. Y luego ahí está un río que se llama Humboldt, de cuenca cerrada, que se va a aprovechar todo, y luego llegamos a un valle que se llama Owens, y ya el agua va por descenso, o sea, hasta Los Ángeles, en este caso, y toda la zona de Santa Bárbara. Entonces, este sistema de transferencia de agua, que yo intitulo, en honor de mi familia, Cintia Frías, así se llama, Sistema de Transferencia Cintia Frías. Mira. Es la mamá de mis nietos. Qué De bien. mis nietos que residen allá. Nos va a permitir entonces resolver el problema de agua en California. Ujú. Es una situación angustiante, o sea, imagínense, en esa zona de Estados Unidos, desde San Francisco, pero fundamentalmente desde Santa Bárbara hasta San Diego y quedando en medio Los Ángeles, para que ustedes tengan una idea, cada habitante actualmente, antes de estas restricciones, dispone, vamos a ver qué sucede con la restricción, de 126 galones por día, es decir, casi 500 litros diarios. Por eso cuando ustedes viajan por esa zona o visitan, se ve todo verde en un semidesierto. Sí. O sea, es una cosa muy bonita, Cierto. por el Sí. riego, los jardines, pues ese es el alto consumo de agua. Árboles frutales. Árboles tienen frutales, muchísimas una cosas. cosa esplendorosa, Ujú. ¿no? O sea, Sí. Entonces, tiene que haber un cambio ahorita, pero entonces yo manteniendo su mismo consumo, en lugar de 43 millones, podríamos abastecer a 26 millones. California tiene una población aproximada entre San Diego y San Francisco, que es la zona centro-sur, que es la más crítica ahorita, ya es una zona muy preocupante, y aproximadamente 30 millones de habitantes. O sea, tenemos agua para los que están ahí. Y de esta forma, nosotros los mexicanos contribuimos con los mexicanos de que residen allá y con Estados Unidos a resolverles sus problemas de agua. Son obras importantes. Sí, y no nada más eso, porque es la fuente de alimentación Ujú. de gran parte de México. Entonces, imagínate, nos quedamos sin que produzca esa zona y nos vamos a quedar sin alimento. Eso es muy importante. Además Claro. del desempleo, como dice Raúl, ¿cuántos mexicanos no residen allá? Sí. Entonces, vamos a hacer las cosas de esta forma en esta zona metropolitana de Los Ángeles, o más bien son 350 kilómetros aproximadamente desde Santa Bárbara hasta San Diego, en este corredor donde están las grandes ciudades del California Sur. Entonces, el sistema de transferencia de agua Cintia Frías permitiría resolver a fondo y a largo plazo este tipo de escasez de agua. ¿Pero qué se requiere? O sea, Estados Unidos hace varios años que abandonó la construcción de grandes obras de infraestructura, porque su país pues ya tiene muchas obras, Sí. pero al mismo tiempo
las obras de infraestructura, sea una carretera, grandes presas o grandes centrales hidroeléctricas, aeropuertos, en fin, van cumpliendo su vida útil, aunque se les dé un buen mantenimiento, van terminando su vida. Y es importante que como México y Estados Unidos, los dos en este caso, y bueno, y por supuesto también Canadá, porque hay otro proyecto que se llama Nahuapa, donde estaría incluido Canadá, y que sería muchísimo más ambicioso que el sistema Cintia Frías. El problema es que las distancias entonces ya son más de 7,000 kilómetros, o sea, son otras condiciones, pero a futuro. Ahorita el sistema Cintia Frías es el que permitiría resolverlo de inmediato, bueno, relativamente de inmediato. Hay que empezar. Es que los ingenieros civiles y los ingenieros militares trabajen coordinadamente. Estados Unidos desarrolló grandes obras de infraestructura en la época del señor Roosevelt con su programa New Deals y todo este impulso que se le dio a la economía a través de que le llaman economía física, claro, mediante esas importantes obras en todo el país de ellos. Y el ejército, los ingenieros militares, en coordinación con los ingenieros civiles, construyeron su país. Entonces, teniendo ese antecedente, México debería de hacer lo mismo, Raúl. Sí. En México los ingenieros militares, que son excelentes ingenieros, ya no únicamente se dediquen a planes de emergencia del gobierno, con todo respeto lo voy a decir, el plan de N3, claro, el plan Marina, sean de la Secretaría de Marina, sino que también participen en el desarrollo y la construcción de grandes obras de infraestructura. México lo requiere con urgencia, y ya tenemos el antecedente de Estados Unidos, y Estados Unidos debe de reinstaurar todo concepto de construcción de importantes obras, sean ferrocarriles o estos sistemas de agua, como el sistema Cintia Frías, o aeropuertos, trenes de alta velocidad, en fin, con la participación decidida y coordinada de los ingenieros militares y los ingenieros civiles. Perfecto, pues sumamente importante todo este retrato de cuerpo completo que el ingeniero Manuel Frías Alcaraz nos comparte de esta problemática crítica, no nada más para el país, sino decíamos para el ser humano mismo. Vamos a invitarle a que después de la pausa continúe con esta muy interesante exposición. No se vaya. Regresamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bienvenidos nuevamente a su programa, La Agenda del Emprendedor, y seguimos con nuestro invitadazo Manuel Frías, que nos estará explicando acerca de qué es de cierto lo del cambio climático. ¿Es verdad? ¿No es verdad?
¿O ya estamos tan contaminados que ya arruinamos el planeta o qué sucede? Bueno, lo correcto no es cambio climático, es evolución, es una evolución hidrometeorológica más. En este caso, por ejemplo, en las sequías o el exceso de lluvia, Sí. se extremiza o se señala diciendo que es por consecuencia del cambio climático, de la actividad humana y el dióxido de carbono y que todo lo que dice, pues todas las teorías que tiene. Pero yo les quiero hacer una observación importante, que reflexionen al respecto. Después del aire que estamos respiramos, el vapor más, o el vapor más abundante después del aire es el vapor de agua, en su estado gaseoso, el agua en gaseoso. No es el dióxido de carbono, ni los gases raros, no, es el vapor de agua. Pero ¿qué está sucediendo con esta evolución hidrometeorológica desde un punto de vista? Hay un concepto que hace tiempo le fue puesto a consideración de la comunidad científica, en este caso particular a la Agencia Espacial Europea y a la NASA y al Instituto de Física Max Planck de Alemania, donde yo les decía que lo que yo intitulo el astrogiro vertical. ¿Qué es el astrogiro vertical? Es el movimiento vertical de todos los astros brillantes y opacos. Y en el caso particular de nuestro planeta Tierra, si ustedes la observan así, si la imaginan, está inclinada con respecto al eje vertical. Pero eso no quiere decir que la Tierra siempre ha estado así, ¿no? Hay un movimiento en el sentido de las manecillas del reloj vertical. Es decir, así muy rápidamente, hace 3 millones de años, lo que dicen los científicos, en la última era glacial, y que fue precisamente cuando surgió los ancestros del Homo sapiens, la Tierra estaba en sentido vertical, su eje, Sí. hace 3 millones. Por eso la glaciación casi en el hemisferio norte, y hablando de lo que hoy se conoce como México, casi llegó a la frontera con México, 2 capas de hielo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda el agua que, si el sol está aquí y la Tierra es esta, la radiación sobre los océanos se evapora y el agua al precipitarse en tierra ya no regresa, se congela. Entonces el nivel del mar desciende porque ya no está recibiendo el agua que está. Pero la Tierra sigue haciendo su movimiento vertical. Y hoy, 3 millones de años después, estamos aproximadamente a 24 grados con respecto a la horizontal. Pero la Tierra continúa haciendo esto. Por eso, si el Sol está aquí, la estrella solar, ustedes se han dado cuenta que el Ártico y acá en el Antártico, la zona antártica de la parte del hemisferio sur, se licua, o sea, se empieza a derretir, porque los rayos solares ya le están dando más directo. No es cuestión del hombre, es un fenómeno natural. Y así, todo lo que está el polo norte, el polo sur, así se mueven, y el ecuador, entonces van a estar en el ecuador, el polo norte y el polo sur, y el ecuador va a estar arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que la Tierra va a dar un giro completo, aproximadamente, según los cálculos que he hecho, de 25, lo que nosotros llamamos el tiempo, 25 millones de años. Pero recuerden que en el universo y en la naturaleza el tiempo no existe, entonces no es únicamente es una referencia. Ahora, ¿cómo se comprueba esto? Hace unos años, cuando les hice la propuesta y empezó a hablarse de que precisamente las capas de hielo del Ártico se estaban gradualmente derritiendo, empezaron a culpar a la actividad humana del desarrollo industrial, el dióxido de carbono, el efecto invernadero y todas, que está bien, o sea, son teorías, Sí. pero no es la esencia. Entonces han descubierto en el caso del Ártico y en el caso de la Antártida, lo que se ha ido licuando, que toda esta zona fue anteriormente una selva tropical. ¿Qué quiere decir? Pues precisamente en los giros que va dando. Si ustedes observan también, en el caso de Siberia, de
de Rusia, donde está el permafrost, o sea, permanentemente congelado actualmente, es la zona más productora de hidrocarburos. Rusia es la que más produce. ¿Por qué? Porque toda esa fue zona tropical. Había mucha materia orgánica, mucho árbol, eso constata el astrogiro vertical. Y una forma muy sencilla es la luna. Si ustedes cuando ven, por ejemplo, ayer en estos días que fue luna plenilunio, luna llena, ven ahí su formación, que los mexicas lo consideraban el ombligo de la luna del Valle de México, ¿no? Por la forma del conejo. Claro. Si la ven después como a las 2, 3 de la mañana o las 4, ya la ven así, ya giró. O sea, todo, en este caso pues es una pelotita la luna, chiquito, no es un granito. Ahora imagínense todos los astros girando. No tiene nada que ver que el Sol y todas las teorías, no. Este es el cuarto movimiento universal. Son 4 movimientos básicos: el de rotación, el de traslación, el de precesión, que son horizontales. Estos son horizontales, así en sentido. Y el vertical, que es en este sentido. Es como una contrainercia. En la escuela nada más nos enseñan los 2 primeros. Sí, los dos primeros. Y los otros 2, quién sabe, como que se les olvida. Entonces, esa es una propuesta del cambio, así muy general, del cambio climático, porque dicen que la sequía, en el caso de California, es consecuencia de lo que llaman cambio climático, pero les reitero, desde mi punto de vista lo correcto es una evolución hidrometeorológica, no es un cambio, es un ajuste. La naturaleza es muy sabia y no es complicada, uno la complica. Y no se trata tampoco aquí, Yasmín y Raúl, de demostrarlo con ecuaciones matemáticas, no, es simplemente observación y sus efectos. Claro, ahí se puede determinar correctamente como que son 25 millones de años, pero la esencia es el movimiento vertical. Entonces, en el caso de los proyectos de México Tercer Milenio y los proyectos internacionales como JJCA de Oriente Medio o el sistema Cintia Frías y los frentes hidrocinéticos para todos los ríos del mundo, o la energía volcánica que propuse para los 130 volcanes activos del planeta, y el pionero sería el volcán Popocatépetl y el segundo sería el volcán Fuego de Colima. Todo está correlacionado en esta forma. Entonces, en el caso de las obras de infraestructura básica, yo aplico estos conceptos y por eso puedo asegurar que en el caso de Papagayo, Verde Atoyac, por mencionar algunas obras, o las del sureste, o las del noroeste, en fin, de todo el sistema Zen Valle, Monterrey, Golfo Norte, las que se están conformando, todo, tienen una vida útil mínima de 100 años, porque yo la estoy calculando conforme a todos estos principios. Esto es. Ingeniero, en la agenda de preocupaciones también en México suele referirse el alto nivel de contaminación que se está produciendo con el agua. ¿Cuál es la cruda realidad al respecto? Bueno, por ejemplo, que dicen que están matando a las vaquitas en el... Marinas, sí. A las vaquitas marinas allá en Baja California. En la desembocadura del río Colorado. Sí, es cierto que hay tanta contaminación. Bueno, hablando de nuestro país, sí, que es, para no generalizar, recuerden que en México, tristemente, todos los ríos son drenados. Todos, sea un arroyo o sea un río caudaloso. Es una verdadera lástima ver todo esto. No hay suficiente conciencia y tratamiento del agua. Es una situación real, la alta contaminación. Por ejemplo, aquí en el Valle de México, el agua subterránea se contamina por la fractura de las redes de drenaje, porque al haber asentamiento, pues las tuberías se rompen. Sí. No es un asentamiento uniforme, sino es desigual, entonces se rompe y toda el agua negra o residual se infiltra. Lo mismo los hidrocarburos, entonces, pues, las tuberías de petróleo contaminan, o gasolinas, lo que conduzcan. Entonces, el gobierno actualmente con su Ley General de Aguas, aquí es importante que se reflexione, que se ha hablado mucho de que se quiere privatizar el servicio. Es un grave error ese, que lo privaticen, porque lo que van a privatizar
en teoría es el agua, pero van a privatizar la vida, porque el agua es la vida. Así es. No es que uno se oponga a esto, sino que reflexionen bien en lo que van a hacer, que va a ser muy difícil que lo logre porque ya hay oposición. Sí. Pero al mismo tiempo que las gentes que lo proponen, los funcionarios, las organizaciones o de gobierno, que se den cuenta de que lo que se está diciendo es privatizar la vida. Y ponen siempre de ejemplo otras organizaciones, como siempre están imitando, adecuando y copiando otras cosas, no, que en otros países. No, pues piensa en tu país, ten iniciativa, ten ingenio. Claro, y pensando justamente en el país, claro. ¿Cuáles serían los puntos a privilegiar en una nueva agenda de atención especial sobre el agua? Bueno, lo fundamental, Raúl, es que se tiene que tener un proyecto de país. Tienes de tener una directriz de amplia visión y largo alcance que te permita precisamente normar el desarrollo de la nación. Ya no estar supeditados porque en el caso del agua, les repito, tenemos agua suficiente 6, 7, 8 veces de la que para la actual población. Pero si conforme a ese proyecto de país nosotros desarrollamos la nación que anhelamos, el agua tiene la prioridad. Bueno, porque les repito, agua es energía y energía es agua, o sea, es un binomio indisoluble, inseparable. Si lo llevamos a cabo, en el caso de nuestro país, México, yo insisto, México sería una gran potencia, porque tiene todo, México para crecer, para hacer pero tiene unos políticos reciclados, lo digo sanamente. Sí. Que cuando están en un lugar luego están en otro, y los sexenios son de 4 años, porque el primer año se dedicaron hasta a ver si aprendían algo, y de los 4, y luego el sexto ya están viendo a ver a dónde se van, o sea, es un reciclado, y eso no es correcto. Sí. Necesitamos por eso un proyecto de amplia visión y largo alcance para normar el desarrollo de nuestra nación, donde el agua, la energía, los alimentos y las vías de comunicación, la infraestructura básica, sustentado en una nueva visión, en una nueva mentalidad, donde realmente los mexicanos ya no estemos siempre imitando, adecuando, traduciendo, aplicando formas ajenas de pensar y vivir, sean teorías políticas, teorías económicas, teorías financieras, no. El mexicano es algo especial, es algo único, y precisamente dentro de México Tercer Milenio está propuesta una ideología de identidad nacional, de identidad propia. Es decir, donde la actividad productiva y el empleo útil constructivo es el eje para que México sea la nación que siempre hemos anhelado, y para las nuevas generaciones. Y México cuenta con los suficientes científicos de alto nivel como tú, las universidades y centros de investigación superior que pudieran generar una gran plataforma para impulsar este gran proyecto de México Tercer Milenio. Sí, Raúl, o sea, precisamente eso es muy importante, que en México se vuelva a retomar estas directrices de las grandes obras de infraestructura pero para eso, ¿qué se necesita? Una nueva visión y una nueva mentalidad. Ya la tuvimos. Sí. Pero desafortunadamente se ha ido perdiendo. Lo vemos en las escuelas de ingeniería. Los muchachos ya casi no les llama mucho más la ingeniería, sino carreras más sencillas. Y un país, para que realmente progrese, tiene que estar supeditado en una educación, en un desarrollo científico firme. Yo le solicito al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en este caso, claro, el CONACYT, ya se dejen de tener referencias externas, que también se fijen en México. Por ejemplo, en el CONACYT te dicen, por ejemplo, acabo de hacer un planteamiento del universo. El universo, que yo le intitulo universo, origen y evolución, a partir de una teoría que ustedes han de haber escuchado, que se llama Big Bang. Sí, por supuesto. La termoenergía, o sea, el calor, o la que yo digo, de la crioenergía, la energía fría y oscura. Bien.
la que hice el planteamiento, mediante la implosión, porque recuerden que una explosión es destrucción, claro, dispersión, y una implosión es hacia adentro, es el opuesto. Entonces, cuando se hizo el planteamiento, los señores del CONACYT me dijeron, bueno, ¿y esto en qué revista científica internacional se ha publicado? Le digo, pues en ninguna, porque es algo novedoso. Digo, ustedes deben de tener el criterio para impulsar todo esto en nuestro país. ¿Qué van a permitir que vengan los extranjeros a plantearles eso? No, si entonces estudienlo. Le digo, no, porque no son, es el sentido contrario, ¿no? Que tú le propongas algo. Entonces yo sí les pido que tengan esa iniciativa, esa visión para desarrollar todo este tipo de proyectos. Yo pongo a consideración, con todo respeto, el proyecto México Tercer Milenio para nosotros los mexicanos. Y ya unámonos en torno a él o otro proyecto similar. Lo importante es esta directriz de desarrollo que ofrece México Tercer Milenio, con 70 grandes obras. Necesitamos trabajo para las nuevas generaciones. ¿Qué futuro les están quedando a los niños, a los jóvenes? Claro. No se puede estar hablando día y noche en la televisión de violencia, con todo respeto, de inseguridad, de violencia, de crímenes, y si presentan a un señor narcotraficante, lo presentan como artista de cine. Mejor, ¿por qué no presentan como artista de cine lo que tenemos que hacer para salir del subdesarrollo en que estamos inmersos? Claro. Y pues bueno, Manuel, ¿dónde te pueden localizar o dónde te pueden contactar? Bueno, hay un sitio, Yasmín, que es el www.friasgroup.com. Ahí hay varios, tiene 4 sitios México Tercer Milenio y los proyectos internacionales, pero en el blog, en el www.blog, no se requieren claves, los otros están protegidos, y mi correo electrónico es manuel.frias@mexicot de tercer m de milenio mexicotm.com. Eso es. Seguramente muchos de quienes nos están siguiendo se preguntan si tú impartes cátedras y das clases, si trabajas en alguna universidad, porque sin duda despierta gran interés todo lo que planteas, ingeniero Manuel Frías. Bueno, en épocas pasadas sí ejercí esa actividad, actualmente ya no, yo les agradezco las invitaciones que me han hecho, pero ya no me llama la atención. Con mucho gusto yo les puedo ir a dar una plática, una conferencia, y es la única forma en que puedo transmitir los conocimientos y que ayuden y que todos nos sumemos. Hace unos días precisamente se efectuó una plática en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior, tu alma mater, de Ingeniería y Arquitectura, y fue muy bonita. Todos los muchachos quieren participar. Pues es que necesitamos construir este México nuevo, moderno, bien planificado, equitativo, dinámico y en paz. Claro, que recordemos también, tú tienes un posgrado estudiado en la UNAM. Sí, bueno, sí, claro. Pero ahorita lo más importante, Raúl, es que nos unamos en torno al proyecto de País México Tercer Milenio. Yo sí, para salir adelante, ya no ¿qué es eso de que siempre nos estén viendo como un país atrasado? Claro. Y ahora violento? No, México es una potencia, es el país insigne del planeta Tierra. Ustedes lo ven en un plano, o sea, como lo quieran ver, del espacio o en un plano. Es el epicentro del planeta Tierra. ¿Tu convocatoria a quién está fundamentalmente dirigida, Manuel Frías? A todos los mexicanos. Sin embargo, también habría que particularizar que hay, por ejemplo, los integrantes de la clase política, los dirigentes de organizaciones sociales ciudadanas, los académicos, los medios de comunicación, los empresarios, en fin, en especial, ¿quiénes son los convocados estratégicos que tú quisieras sensibilizar para generar un verdadero gran movimiento? Yo quiero sensibilizar al ciudadano presidente de la República. Eso. Él es, digo, con todo respeto, es un presidente joven. Sí. Presidente, él es una institución de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, y que hoy está en entredicho.
yo le ofrezco, lo convoco a él y a todos sus secretarios, ayudantes, a que tengan la mente y el corazón puestos en México, con un proyecto de país. Quiero convocar a todos los ciudadanos legisladores, al Poder Judicial, al Poder Legislativo y Judicial, pero a las nuevas generaciones. Eso es muy importante. Ellos, ¿qué país les estamos dejando? Que amen a su patria, ya dejen de estar imitando y hablando en forma no conveniente de su gran nación. Siéntanse orgullosos de México. No tenemos otra casa, nadie nos va a recibir en otra parte, excepto allá en la Antártida. Nuestra casa es México. Claro. Sí. Y si no la cuidamos, yo le solicito al ciudadano presidente y a todo su gobierno que reflexionen seriamente en este proyecto de país que en épocas pasadas sus mismos dirigentes políticos ya prácticamente lo consideraban como el proyecto de México, pero los dos personajes ya no existen. Eso es. Manuel, sería también muy importante saber si tú estás en tu agenda considerando el plasmar, o más bien el incluir en libros una verdadera selección de obras varias, todo este trabajo de tantos años que ha sistematizado y que es una propuesta innovadora, clave, singular para México. Bueno, sí, con mucho gusto puedo formar todo un atlas. Y cuando estaba en el gobierno elaboré varios, así se llaman, manuales de diseño de obras civiles. Mira. Como una guía para todos los estudiantes y escuelas de ingeniería, que me siento muy orgulloso de haber participado en la elaboración de estos manuales de diseño de obras civiles de la Comisión Federal de Electricidad en esa época. Muy bien. Y todo, o sea, si yo con mucho gusto, es muy importante, Yasmín y Raúl, que todo lo que les platico de estas obras no son ideas, están los planos. Eso es. Ya está listo, ya sea para el plan noroeste, para el Plino, que se llama Plino siglo XXI, el plan hidráulico del noroeste, para el sistema Zen Valle, Monterrey, Golfo Norte, entre los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, unas zonas con serios problemas de convulsión, lo mismo acá en Nayarit, Sinaloa, Sonora, de las penínsulas de Baja California, en el sureste, en el Pacífico Sur, con Guerrero y Oaxaca, dos estados que siempre están protestando sobre hasta si el viento sopló, protestan. No es conveniente, tienen esas riquezas, juntos vamos a desarrollarla por el bien de la patria. Ya tengan la mente y el corazón puestos en México, con el gobierno, con su mismo ejemplo, nos va a poder llevar adelante a todo este esfuerzo tan enorme que los invito a hacer. Muy bien, pues ingeniero Manuel Frías Alcaraz, ha sido un verdadero privilegio escucharte nuevamente, Sí, tenerte en este espacio de astl.tv, la agenda del emprendedor, y te agradecemos muchísimo todo lo que nos compartes. Gracias. Gracias, Raúl, gracias, Yasmín, y muchas gracias. Sueñen en un México realizable. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted que nos sigue, a nuestro muy profesional equipo de producción, invitándole a que la próxima semana siga con nosotros. Se despide Raúl Fraga. Y Yasmín Lujano, nos vemos para la próxima.